Mauricio López, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches a los teleaudiencia. Gracias por aceptar y además sabes que estás justo en el ojo del huracán, es decir, ya pasó la primera tormenta, estás en el centro, estás en la calma, viene después la operación que sería la segunda gran tormenta. Primero, hablaba yo de pluralidad y hablaba yo de democracia, que para mí son dos aspectos distintos. Hablemos de democracia, Mauricio. ¿Nos ha hecho daño en el Distrito Federal la democracia? ¿Hemos permitido chapulines, hemos permitido corruptos? ¿Nos ha hecho daño la democracia? Nunca la democracia hace daño. Es el mejor sistema para determinar quién nos gobierna, para decidir quién toma las decisiones en sociedad. La democracia es un sistema imperfecto, sin duda, porque quienes elegimos no contamos con una ciudadanía que, aunque nos iguala en las urnas a todos, a la hora del ejercicio de gobierno se pierde en la participación que tenemos que hacer en vigilar que cumplan con sus obligaciones, que no se desvíen de los mandatos legales y que rindan cuentas de lo que prometieron durante el periodo en el que han sido electos y donde van a gobernar. Me parece que la democracia no nos ha hecho daño en el DF, nos ha hecho un bien, ha generado un proceso de pesos sin contrapesos. Había un modelo de gobernabilidad basado en un solo partido, en un partido hegemónico, así lo tuvo el PRI en el siglo pasado, así le gustó al PRD durante 18 años, pero ese modelo reventó el 7 de junio, ese modelo terminó el 7 de junio en que arribó la pluralidad al Distrito Federal y generó un mosaico diferente. A ver, ahorita hablamos de la pluralidad, pero estanquémonos un poco en esto de la democracia. Pues la democracia sí funciona, a nadie le hace daño, pero siempre y cuando te enfrentes a un pueblo que razona, que está informado, que está cultivado. ¿El de la Ciudad de México? ¿Así lo crees? ¿Así crees que seamos en la Ciudad de México? Es la sociedad más preparada, con el mayor nivel de educativo, con la mayor participación supuestamente de opinión pública, pero también es una sociedad muy comodina la del Distrito Federal. A ver, me gusta Mauricio, que le den preguntas directas y en serio. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser maduros, cultos, informados, enterados, participativos, etcétera, todo lo que trae la democracia, si aceptamos a los chapulines? Si aceptamos los que ganaron las jefaturas delegacionales sigan cobrando como asambleístas y viceversa. Si aceptamos un asunto tan delicado y tan grave que no se puede resolver como el asunto Marcelo Ebrard. ¿Para eso estamos preparados? Sí, claro. No lo creo. Más de la mayoría, más del 50% de los jefes delegacionales que se postularon como diputados perdieron. El voto premia y castiga. Es el voto el que evalúa. Si la ley lo permite, no hay una desviación. Lo que tenemos que hacer es regularlo. Si permitía que los jefes delegacionales se postularan, adelante. Ahora vamos a tener la reelección y ahora vas a decir que son los que se quedan permanentemente y los que se postulan cada 3 años. Son las reglas del juego, Carlos. Sí. Entonces, en ese sentido, la sociedad castigó a los malos gobiernos del PRD en la ciudad. La sociedad, el voto, no les permitió la reelección. A Leticia Quesada, en Magdalena Contreras, a Clara Brugada no venía de ser directamente jefa delegacional, pero a varios, en Xochimilco, en Milpalta, en varios lugares, estos chapulines fueron castigados por la sociedad, no avalados en su intento de brincar a otro espacio. Toleramos cosas como la de Marcelo Ebrard. Yo creo que tenemos que revisar el sistema de rendición de cuentas de la ciudad para que sea oportuno, para que la Asamblea Legislativa no sea tapadera. No es posible que 3 años después, o más de 3 años después de construida la línea 12 del metro, apenas estemos viendo las irregularidades que se cometieron. Y eso sucede porque un partido, pues que era mayoritario, difería los esquemas de auditoría o trasladaba a otros periodos los esquemas de revisión de la obra pública. Tenemos que ajustar eso para que pueda ser lo más pronto y casi en el momento la revisión a este tipo de acciones de gobierno, el fracaso más grande que ha tenido la ingeniería mexicana, más de 25,000 millones de pesos tirados a la basura en una línea que no se va seguramente a volver a utilizar por los errores de tener una línea férrea en suelos que no resisten el peso de los convoys del metro. Ese es el peor fracaso y alguien va a tener que responder. Ahí está el gobierno de Marcelo Ebrard y ahí está quienes estuvieron involucrados en el metro. Tiene que haber responsables, tiene que haber sanciones. Y la ciudadanía también tomó en cuenta ese elemento para castigar a los gobiernos del PRD. La elección permite premiar y castigar. Las elecciones decían, o dicen los que saben y los del Círculo Rojo, que son un referéndum.
Pues si fue un referéndum la elección pasada en el PRD, pues fue un mal castigo, un buen castigo a sus gobiernos. Si son un referéndum, pues fue una buena calificación para el presidente Enrique Peña Nieto, que obtuvo mayoría con el Partido Verde, con el PRI y sus aliados en la próxima Cámara de la Cámara de Diputados. A ver, estos asuntos nos llegan a confundir a la sociedad, porque no sabemos si estamos hablando de justicia, si estamos hablando de compadrazgos políticos o de qué se trata, porque burlonamente, no voy a decir el nombre, pero una persona de alto conocimiento político me decía, es que en este país permitimos todo, como el caso Ebrard, que incluso nos anuncia que se va y ahí vamos todos a despedirlo al aeropuerto, ¿no? Así, en ese sentido. Pero a ver, estamos ya vinculando lo que es democracia y pluralidad, Mauricio, porque te hablaba yo que no estamos tan seguros, tan maduros, muchas veces confundidos en el asunto de la democracia, que impacta directamente a la pluralidad. Tú me hablabas de la tapadera de la Asamblea, es decir, lo que es el carro completo y el mayoriteo, que también lo aceptamos como sociedad, pero ahora van a cambiar las condiciones, porque ya el PRD ya no es mayoría en la Asamblea, ahora va a ser Morena, y Morena trae facturas y fracturas pendientes que se va a cobrar a través de la Asamblea a costo de la ciudadanía, ¿o me equivoco? Yo creo que no hay mayoría en la Asamblea, no hay una mayoría absoluta que determine. Eso es lo que hay que analizar. A ver. Nadie tiene más de 33 votos para poder imponer en una decisión partidaria su voluntad en la Asamblea. Lo primero que hay que analizar es que no hay mayoría, no hay una mayoría absoluta. Va a tener que haber una agenda en la cual los partidos coincidan o discrepen para definir el rumbo del proceso legislativo. Te decía que ese modelo fracasó, no fracasó, tronó, explotó el 7 de junio, porque ese modelo vertical de gobernabilidad que tenía en el vértice el jefe de gobierno requería para funcionar un partido hegemónico que tuviera mayoría en la Asamblea, para que la agenda legislativa del jefe de gobierno pasara sin mutis por la Asamblea Legislativa. Requería mayoría en las delegaciones, para que los jefes delegacionales aceptaran las órdenes del jefe de gobierno, siempre y cuando los jefes delegacionales recibieran a cambio pues una patente de corso para poder administrar los territorios cual señores feudales. La participación ciudadana en la ciudad está esclerotizada, está mediatizada. Los comités vecinales son cooptados por los delegados y cobraban en nóminas secretas de los delegados. Los presupuestos participativos están dirigidos. Los jueces pasan por el escritorio del jefe de gobierno y se ratifican en la Asamblea. Y los órganos autónomos tienen correas de transmisión con el gobierno, ese modelo tronó. Y en la Asamblea Legislativa lo que pasa es que ya no habrá mayoría. ¿Sabes tú que la Asamblea tiene comisión de gobierno y no junta de coordinación política? Es una institución creada para el siglo pasado, para generar un incentivo a formar una mayoría, no a la pluralidad. La Junta de Coordinación Política, que es rotativa su presidencia entre las tres principales fuerzas, una al año, es una institución de la pluralidad y de la modernidad. La Asamblea va a tener que cambiar. Las mesas directivas son de un mes, porque no importa quién preside la Asamblea, importa quién es el líder de la mayoría. No, el órgano parlamentario cambió y vamos a tener una Asamblea que discuta, que debata, que cuestione y espero que también construya leyes en favor de la ciudad, en lo que tenemos reforma política en la capital. Exacto, esa es la pregunta. Y este cambio, este movimiento de debate, este movimiento de entendimiento, este movimiento de mayor integración entre los miembros de la Asamblea, ¿se va a tener que dar con o sin la reforma política? Pues por lo pronto sí, porque la minuta quedó en la Cámara de Diputados, tendrá que ser retomada ahora que inicia el 1 de septiembre su periodo en la Cámara. Habrá una nueva comisión del DF, por cierto va a tener 3 diputados de mayoría del PRI capitalino, como no sucedía hace 21 años. Van 3 mujeres destacadas, va Paz Quiñones, va Claudia Villarreal, va ahí también Paola Félix Díaz, y aparte de los representantes plurinominales tendremos bancada del PRI en el DF, en la Comisión del Distrito Federal, que retomará seguramente la minuta del Senado. Pero tenemos que trabajar mientras tanto. Si no hay reforma política, la política tiene que reformar las instituciones del DF. Miguel Ángel Mancera tiene que revisar su gobierno, tiene que haber una nueva forma de interlocución y de arreglos institucionales con partidos, sectores sociales, económicos de la capital, y tiene que haber una construcción de una agenda de ciudad, porque no la hay. No hay una agenda de ciudad. Para siendo la ciudad capital y la ciudad más grande del país, para no hablar de otras regiones, ¿no tenemos un plan maestro, no tenemos un plan ejecutor y ejecutivo? ¿Tú conoces el plan de gobierno de Miguel Ángel Mancera? ¿Te lo ha hecho llegar? ¿Lo han comentado? No, ¿verdad? No hay. ¿Tú conoces un plan rector que nos diga cómo queremos la Ciudad de México en el año 2030? No, ¿verdad? No hay.
El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México se ha puesto a discutir cuál es la trayectoria de desarrollo que queremos para el Distrito Federal para los próximos 15 años. No, ¿verdad? No Pero hay. esto es responsabilidad de todos los partidos políticos. De todos, ¿no? y del gobierno, porque el Plan Nacional de Desarrollo es responsabilidad del presidente Enrique Peña, y lo presentamos en tiempo y forma. Pero ¿por qué no avanzamos, Mauricio? Yo muchas veces me he preguntado, te he preguntado, he cuestionado, por ejemplo, ¿por qué no tienen interés ustedes los políticos, los partidos, en reglamentar las marchas? ¿Yo qué culpa tengo de lo que se está manifestando el vecino de enfrente, pero me bloquea? Es decir, yo veo una patrulla que me cierra la avenida para no circular porque hay una manifestación, en lugar de quitar a los que están obstruyendo. ¿Qué no? Volvemos a la civilización. ¿No podemos conducirnos como seres humanos y el que se manifieste lo haga sobre banquetas para que pueda circular el otro? Tenemos que bloquear, tenemos que ser tan arbitrarios como para tomar como baño público el Monumento a la Revolución y como tienda y asambleísmo al Zócalo de la Ciudad de México. Tenemos que ir a pintarrajear el hemiciclo a Juárez para entender o dañar la estructura del Ángel de la Independencia de que tenemos poder y tenemos fuerza electoral, que vamos sobre los demás derechos de todos. ¿Por qué no reglamentamos, por ejemplo, no es un tema de banquetas y carriles? Por la Quinta Avenida de Nueva York se manifiestan los globalifóbicos cada que hay reunión de las Naciones Unidas. Y no lo hacen por la banqueta de Times Square. No es un tema de ciudades más modernas y ciudades premodernas. Es un tema de conciliar dos derechos, la libertad de manifestación y el derecho a la circulación, con un principio fundamental, el que lo que tú hagas no me dañe a mí. La articulación de una política en ese sentido debe generar la posibilidad de que se manifieste en sí, pero que no hayan ni plantones ni daños a la infraestructura urbana. Que protesten también, pero que avisen. Que pueda haber operativos viales que ayuden a desviar y a conducir a quienes usan el automóvil, que deberíamos desincentivar en la ciudad, ¿no? Más segundos pisos me parece que no será la línea de construcción, de avance urbano en la capital. Deberíamos tener más metros de metro, aunque ellos no sepan hacer metro, para eso está el PRI, para ayudar, para ofrecer la experiencia que tiene, aunque somos una nueva generación la que hace su arribo ahora en estas elecciones al Distrito Federal, para poner esta experiencia al servicio de la ciudad y ayudarlos a que no vuelvan a cometer un error de 40,000 millones de pesos, a que puedan diversificar los esquemas de transporte y movilidad en la capital. Necesitamos avanzar, Carlos, pero sin satanizar y regulando, para garantizar derechos, no para imponer versiones autoritarias. A ver, no quedé muy convencido, porque como hay globalifóbicos allá, bueno, pues entonces también que haya terroristas acá. No, aquí no hay terroristas, por lo pronto. Bueno, pero estamos en esos comparativos, porque te voy a decir una cosa. Alguna vez yo platicando con un funcionario de turismo de Grecia, me decía, hay dos grandes diferencias entre tu país y mi país. Por ejemplo, aquí en Grecia vive quien colabora para la ciudad, y colaborar no es pagar impuestos, es mantenerla limpia, es dejar transitar al otro, es ser respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no colaboran no caben. Dice, en tu país parece que los que no colaboran son los que más derechos tienen. Y segundo, en mi patria no elegimos, seleccionamos, que es distinto, porque ustedes eligen al que el partido les impone. Nosotros seleccionamos entre los mejores que hay en este país. A ver, vamos a una pausa, esto va en serio, volvemos. En alguna ocasión, Mauricio, y tú lo sabes, entrevisté al jefe de gobierno interino, Alejandro Encinas, hablando de plantones, como el de Reforma, y le decía que por qué iba sobre los derechos de la gran mayoría, de los que colaboran en una ciudad, de los que sí trabajan en una ciudad. Y él me dijo que no había ningún problema, porque la Constitución te garantizaba el derecho de tránsito de las personas, no de los coches. Esa fue su respuesta. Esa es la respuesta de quienes nos gobiernan, de quienes tienen el poder. Es decir, toman como estacionamiento y como campo de fútbol para sus intereses personales, Paseo de la Reforma, y los demás les vale cacahuate, porque tú puedes caminar, nadie te está diciendo que no, constitucionalmente estás protegido. Lo demás, no importa. ¿A esas jugamos en la Ciudad de México, por ejemplo? No, y nada más decirte que pusiste muy mal ejemplo a los griegos como referente, después del año que han tenido tan difícil, que han tenido que salir casi de la Comunidad Económica Europea, que les han quitado el subsidio por el cual vivían. No colaboraban, estaban subsidiados por los fondos de asimetría que tenía la Comunidad Económica Europea, la Europa hoy unida. Y si seleccionaban,
pues ahora les acaban de cambiar el gobierno de una manera radical. Y hay movimientos en el mundo que están pasando de los indignados al ejercicio de gobierno diferente y alternativo. Barcelona es gobernada por Podemos. Hoy también Madrid, y en Grecia hubo un gran ajuste en el ejercicio de gobierno por la falta de resultados. Así que esos políticos que tenían esa visión bastante restringida y que no entendían lo que estaba pasando en su entorno, pues han tenido que salir de los gobiernos en sus países. Pero me parece que tenemos todo que... el mundo, ¿no? Por eso. La dinámica está... Por eso, lo que tenemos que gestionar es la pluralidad. La pluralidad y la diversidad tiene que ser entendida por los partidos y por los gobiernos, sin opciones autoritarias. La política tiene que hacer su trabajo. Requiere más ejercicio de convencimiento, más tiempo de contacto con los ciudadanos, pero eso es lo que tenemos que hacer, porque no hay posiciones de no marchas y no dejo que el Bebarzón pase por Paseo La Reforma. Quiero ver en qué momento va a explotar una ciudad en la cual tú restrinjas la libertad a protestar. No, tenemos que generar un mecanismo que nos permita a todos vivir mejor en la ciudad y tener reglas que garanticen nuestros derechos y equilibrar sobre todo estas funciones que a veces molestan a varios capitalinos. Y en ese sentido la ciudad que tenemos hoy es más plural que antes. La ciudad que quedó el 7 de junio muestra un mosaico diferente de participación en la capital por lo menos de 4 partidos, una asamblea plural, y la construcción de las leyes que vamos a hacer tendrán que reflejar esa pluralidad, porque no podrán venir mandatadas desde la oficina del jefe de gobierno y tendrán que ser construidas entre todos. La pluralidad no tiene la culpa. La culpa tiene la forma tan mala que hemos tenido para construir acuerdos en el Distrito Federal. O para destruir acuerdos. Bueno, porque hay un partido que dice que no se va a sentar, o que no, o que está en contra del PRD corrupto, o de los hijos del Pacto por México, ¿no? Y hay quienes decimos que estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de la ciudad para construir acuerdos por el bien de la gente, porque la gente lo que quiere que le resuelvas es el bache, la luz, el agua, el drenaje, su vida cotidiana, mejores oportunidades de desarrollo económico y también mayor seguridad. La inseguridad fue el tema en la campaña. Yo recorrí las 16 delegaciones, casi los 40 distritos, Carlos, y el tema que salía en las calles era la inseguridad. Todas estas cuestiones tienen que ser resueltas por los políticos. Si vas a utilizar la Asamblea Legislativa solo para pelearte y para construir un megáfono de discurso nacional de Morena hacia contra el PRD y al PRI y al PAN, no va a dar resultado. Tenemos que gobernar para la gente y tenemos que hacerlo bien. El PRI eso le apuesta en Coajimalpa, le apuesta en Milpalta, le apuesta en Magdalena Contreras y le apuesta con una fracción parlamentaria que sea la diferencia, por la calidad de sus integrantes y sus propuestas, no solo por la cantidad y el número que serán. A ver, vemos muchos extremos. Yo entiendo lo que quieres decir y evidentemente nadie está en contra de tu derecho a protestar, como tú lo has dicho, o como dicta la Constitución, a manifestarse. Pero ¿no te parece ya una vulgaridad, no te parece ya un atentado lo que hace la coordinadora, por ejemplo, que solamente cubre sus intereses particulares sobre todos los demás, financiados por quién sabe quién? No quiero decir crimen organizado, pero lo sabemos. No quiero decir algunos partidos políticos, pero lo sabemos. Gente que se ha dedicado al secuestro, al robo, a los delitos y las irregularidades, y los tenemos bloqueando Bucareli. ¿Por qué? Porque se les antoja por los demás. Eso no es protesta, eso no es manifestación, desde mi punto de vista. O, si quieres, me voy todavía un poquito más, rayando más aún al extremo, los anarcos, que vemos cómo los políticos violentan o manipulan las leyes en la Asamblea Legislativa para que sean más flexibles las leyes, se pueda pagar menos por fianza y al rato salgan y haga lo mismo. Ya no te quemen un banco, te quemen Palacio Nacional. A eso me refiero. Eso es protestar, eso es manifestarse. Yo no veo el interés de ningún partido político ni de ningún grupo de poder por acabar con eso, sino al contrario, los estimulan. Ahí están, ahí siguen vivos. ¿O me equivoco? Creo que tienes un eje en tu agenda muy puesto en la protesta y en la manifestación en la ciudad. Es un tema. Son mucho más problemas en la capital. A mí me parece que efectivamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como dijo Benito Juárez, la ley educativa a secas es lo que hay que aplicarle. Yo creo que a ellos ¿Pero cuándo? hay que someterlos al proceso de evaluación y cerrarles las llaves estatales al dinero público, que les ha permitido contar con una infraestructura para hacer de la protesta un ejercicio cíclico de presión política para obtener
beneficios particulares y no generales. Pero a ver, ¿cuándo, Mauricio? ¿Cuándo, por qué? En Oaxaca, vamos a ver qué cambia en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en donde tienen acceso fundamentalmente a ese esquema de operación. Yo creo que hay que generar las mejores condiciones para el desarrollo magisterial, pero sin impunidad y sin dobles varas para tasar. Pero es y lo para que estamos viendo. No, yo creo que tengo la opinión muy clara en el sentido que se les aplique la evaluación. Segundo, todo aquel que cometa un delito con la supuesta o con el supuesto pretexto de manifestarse y ejercer un derecho, debe ser remitido a la autoridad. ¿Pero no lo es? Sí. Te digo, vemos los anarcos, 10 años tomado el Auditorio Justo Sierra de la Universidad de México. Y bueno, a ver, este asunto ya estamos entrando a otro esquema que es federal, como la reforma educativa, pero que tiene que ver con manifestaciones en la Ciudad de México. Este asunto que para una explicación gubernamental y para una percepción pública social, pues pasamos de la tecnología, del argumento de tecnología que fue falta de computadoras y conectividad, por favor, para la reforma educativa más importante y eje de este Hay que preguntarle a Fox y a Calderón con pues todo el fracaso que fue en Ciclomedia. Bueno, pero deberíamos echarnos una revisadita por las escuelas aquí cercanas. Pero a ver, yo estoy Vamos hablando... a ver el robo que fue. Estoy hablando de este momento. Te dan un argumento técnico para decir que no hubo computadoras y tecnología, y 48 horas después te dan un argumento meteorológico, que es llueve o truene. Esa es la explicación que da el gobierno para nosotros entender por qué nos cercenan nuestros derechos a hacer y a trabajar, porque viene una coordinadora que sigue cobrando y no da clases. Creo que Carlos tiene una fijación con las manifestaciones en la ciudad. Yo creo que muchos, México, y creo que yo no creo es solo que uno de los temas de la ciudad. Hay mucho más temas en la capital. Bueno, si quieres hablamos de los chapulines. Que el derecho a manifestarse, y que sí tiene que ser regulado y que sí tiene que ser legislado, pero garantizando el derecho. Yo no voy a ir en contra. Vamos a cambiar el eje de las manifestaciones, vamos a hablar de los chapulines. A ver, ¿por qué no son capaces los partidos políticos de exigirle a sus gobernantes de sostener su responsabilidad hasta que concluya su periodo? ¿Por qué? Porque están buscando otro hueso. ¿Por qué? Porque están buscando otra nómina. Y esa es la verdad. ¿O no? La ley se los permite, los partidos deberíamos... Por supuesto, ¿por qué? Porque la ley, ¿quién la hace? La ley, ¿quién la protege? ¿Quiénes se determinan sus salarios? Estás en contra, con tu voto los castigas, como pasó en la Ciudad de México. En la medida en que no haya incentivos para que los políticos brinquen de un cargo a otro, generaremos una cultura de cumplimiento con el encargo y la encomienda por la cual se vota. Así se hizo ahora en esta elección, donde perdieron la mayoría de los chapulines. La ciudadanía los castigó. ¿Y cuánto nos costó ir a un proceso para castigarlos? ¿Por qué no hacen una ley elecciones va a haber cada prohíba? 3 años. No me digas que nos costó, porque elecciones hay cada 3 años. ¿No nos cuestan las elecciones a los ciudadanos? Pero cuesta con chapulines o sin chapulines, Carlos. Por eso, nos cuesta. No digas que ese sea un mecanismo para poder generar una evaluación del desempeño gubernamental que trae un costo externo. Las elecciones ellos pueden competir libremente, están en su derecho. Los ciudadanos somos los que tenemos que premiar y castigar. Y hoy se premió en la ciudad a diferentes voces, no a los mismos de siempre. El PRD cometió un grave error, se cerró, se oligarquizó. Hasta familiares se estaba poniendo a la esposa, al amante, al hermano, al primo, y ahora venían de ser diputados federales, diputados locales, se cerraron, se oligarquizaron, se convirtieron en lo que ellos mismos criticaron y pagaron ese costo. Lo pagaron brutalmente en la elección pasada, en donde perdieron la mayoría de las delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa. Si no entienden ese mandato que al PRI le costó 18 años superar, en un proceso de oposición en la capital para volver a ser opción, si no lo entiende el PRD, pues finalmente no entenderá el mandato de los ciudadanos en las urnas. Pero ahí estuvo el castigo, Carlos, fue brutal a los chapulines y a esa oligarquía que se enquistó en el Partido de la Revolución Democrática. A ver, Mauricio, es que si fueras conduciendo un vehículo es como si te dijera darte la vuelta a la izquierda y te la vas a la derecha. O sea, mi pregunta no fue esa porque el voto premia o castiga, pero es una consecuencia. Yo lo que pregunto es por qué los políticos no tienen los suficientes pantalones para cambiar la ley y evitar que haya chapulines. Ahora va a haber reelección
ni siquiera lo vas a evitar. Ahora se van a volver a presentar por el mismo cargo, Carlos. Bueno, y estuvieron todos de acuerdo con ¿Eso la nos reforma beneficia? política. ¿Eso nos Yo beneficia? creo que en un sentido de profesionalización, sí. Y en el sentido de Estás hablando evaluación. de profesionalización, pero ¿cuántos de los que están ahí realmente Pero son quien profesionales quiera en esto? presentarse de nuevo para jefe delegacional en el 2021, porque los del 18 serán los que puedan ser reelectos en el 21, la ciudadanía va a poder calificar su trabajo y va a poder decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Y entonces va a poder premiar o castigar. No solamente la rendición de cuentas será en términos de los resultados administrativos de la gestión, sino de la valoración política del ciudadano a su desempeño. Ese ejercicio habrá para la posibilidad de premiar o castigar en el 2021. Los que se presenten en la próxima elección serán sujetos, así lo hacen bien, a evaluar ellos mismos si se vuelven a presentar al mismo cargo. Y eso en muchas democracias existe y ha servido para generar profesionalización y buenos resultados, o para castigar abruptamente a quienes son incompetentes en el ejercicio del encargo. Tendremos que enfrentar ellos en una reforma política, sí. Yo quisiera que hubiera cabildos en las delegaciones, ayuntamientos, para que hubiera mayor participación ciudadana con los delegados. También que tenemos que ajustar las normas, lo habremos de hacer, pero es un mecanismo que nos permite que el ciudadano tenga el derecho en el voto de premiar y castigar a un político si hace bien o hace mal su trabajo. Y lo tendremos en la ciudad capital, en el Distrito Federal y en todo el país dentro de 3 años. Ahorita no. Entonces, ¿qué otro cambio podemos hacer institucional para prohibir que un político aspire a otro cargo aún no concluido el anterior? No lo hay, porque tendremos que ajustarlo al esquema de reelección. A ver, vamos a hacer una pausa. Yo te pregunto y te la dejo para pensarla mientras regresamos del corte, Mauricio. El que sea, y que conste que no fue tiempo cuando gobernaba la Ciudad de México el revolucionario institucional en su totalidad. Sí. Pero ahorita sí eso es parte responsable. Te pregunto concreto, ¿merece ser gobierno quien no puede ni tapar baches? Y que conste que es pregunta. Regresamos, esto va en serio, volvemos. Continuamos. Estás viendo Va en Serio, Mexiquense TV. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República se creó para atender todos los temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Durante su gestión, se impulsó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de diversas leyes que garantizan el respeto íntegro a los derechos humanos y la mejoría de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Con este trabajo legislativo, la Comisión busca armonizar y fortalecer las leyes de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en el jurídico nacional. Simple, pero es ejemplifica mucho. O sea, merece ser gobierno, el que sea. En la jefatura delegacional, en el gobierno central, en donde quieras, en la asamblea, merece ser gobierno quien ni siquiera es capaz de tapar baches. Pues llevamos como 15 años castigando y seguimos con el mismo bache y más grande. En Coajimalpa se hizo un programa de que en menos de 12 horas reportado el bache se tapaba, o en tiempo y en menos de 72 estaba abierto otra vez. Bueno, en tiempo se cumplía con la petición ciudadana. Volvimos a gobernar Coajimalpa, la gente refrendó su confianza. Cuando esto lo hace es porque seguramente algo se hizo bien. Seguramente Adrián Rubalcaba hizo bien alguna parte de su trabajo para que Miguel Ángel Salazar contara con ese piso para darle continuidad y seguramente superar lo que hizo Adrián, porque la vara se la puso alta. Pero no hicieron lo mismo en Magdalena Contreras, donde en Magdalena Contreras, donde yo viví mucho tiempo, donde crecí en la Unidad de Independencia y vi deteriorarse la calidad de vida de Magdalena. ¿Sabes cómo está tu unidad toda grafiteada y no hay sanciones? ¿Cómo está el camino para tu casa que colinda con Magdalena Contreras con estos baches de los que te quejas? Y hay baches hasta en el periférico.
pues no lo hicieron bien en Magdalena y tiene que llegar Fernando Mercado Guaida, que fue un gran legislador en la Asamblea Legislativa, a hacerse cargo de que vuelva Contreras a ser una opción de desarrollo sostenible en el DF que mezcle esa tradición y modernidad. Hicieron muy mal en Milpalta. Hicieron muy mal las cosas en Milpalta, en que no hubo apoyo agropecuario para generar empresas e industrias que con el mole, el nopal, la comida, le dieran valor agregado a la producción que se da de esa zona y a conciliar toda esta tradición rica que hay de esta zona semirural del Distrito Federal que nos da un aire a provincia como es Milpalta con un desarrollo futuro. No lo hicieron bien y por eso Jorge Alvarado llega a gobernar Milpalta después de 2 campañas anteriores a la tercera. Jorge es electo por más del 35% del voto de los milpaltenses, con el apoyo fundamental ahí del trabajo de Mariana Moguel, que hizo un fenómeno sin duda importante en el sur de la ciudad. Esas son las evaluaciones que nos importan a nosotros y el compromiso que nosotros adquirimos. El PRI gana en estas zonas de la ciudad, es corresponsable del gobierno en la capital, pero ahí tiene que gobernar mejor que nadie, porque nos van a estar observando y nos van a estar evaluando, porque tenemos ahorita la duda de si podemos en el 18 ser una opción y una alternativa para regresar a gobernar esta Ciudad de México. Pues tendremos que tapar primero bien los baches, Carlos, si queremos llegar al Palacio del Ayuntamiento, no solo el PRI y el Verde, sino posiblemente un frente amplio para gobernar el Distrito Federal de nuevo o la Ciudad de México. A ver, Mauricio, no digas cuántos, porque nos quemamos. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Bastantes. Y esto te lo digo porque... Tantos como campeonatos no tienen los Pumas. No, bueno, creo que ya se acabó la entrevista, ¿no? Ya nos vamos. Oye, a ver, pero dos preguntas muy directas, Mauricio, porque sé que eres duro, o sea, no eres blandito. Tengo las dos Tienes buena para la política. No, bueno, tienes buena oratoria y eres duro, eres congruente. A ver, te obligaste, ¿por qué metiste una líder de ambulante para gobernar una jefatura delegacional? Porque tiene músculo electoral, porque tiene imagen. ¿Por qué? Cuando tiene procesos pendientes con la justicia. Por muchas razones. La pregunta es concreta. ¿Por qué optaste por eso para una ciudad como la nuestra? Yo no opté. Es la militancia la que elige. Y es la militancia la que vota. Y Alejandra tenía un trabajo en la delegación Cuauhtémoc muy importante. Y ante una asamblea de militantes, la que tenía mayor participación era Alejandra. Lo que tú estás diciendo es por qué no puse un candidato por dedo y no por consulta a la militancia. No por dedo, pero pues también tiene músculo electoral el líder de los camioneros y no por eso lo vas a hacer jefe delegacional. No, y consulté y busqué perfiles. Y la que dijo yo quiero, yo puedo, yo estoy ahí, fue Alejandra, que hizo una gran campaña y que hizo planteamientos muy claros sobre cómo mejorar la delegación Cuauhtémoc, incluso en su propio sector, que regularizar el comercio, donde ella fue clave para que sacar el comercio del perímetro A y B del centro. Alejandra hizo las mejores campañas en el Distrito Federal, no ganó, no nos dio para poder ganar la delegación Cuauhtémoc. Ahí está ya Ricardo Monreal y tendrá que someterse al ejercicio de gobierno. Bueno, si le da tiempo, porque ahora los políticos no terminan de ganar una elección. Si te estás quejando de los chapulines, habla también de los adelantados. Bueno, pues no acaba de ganar Ricardo y ya está diciendo que quiere la jefatura de gobierno. Es lo que te estoy diciendo, ya puso su mesita para negociar la jefatura de gobierno. El lunes, el 8 de junio, nos despertamos hasta con videos en YouTube de quienes estaban destapando para la presidencia de la República. Margarita, el niño Ricardo Palpán. O sea, todavía no terminábamos de contar los votos y ya estaban los señores empezando su próxima campaña. Yo diría serenos azules, para no decir serenos morenos, porque los morenos andan muy activitos en la Ciudad de México. Serenos. Acabamos de terminar un proceso electoral y ahora hay que ver los retos del gobierno de 3 años. Y ellos están en la próxima elección. Esos son a los políticos que yo no entiendo y que no comparto. A estos que están viendo ya el próximo cargo y la próxima disputa. Yo lo que quiero es que le vaya bien a la Ciudad de México 3 años. Yo lo que quiero es que le vaya bien a Miguel Ángel Mancera y que concluya su gestión bien. Yo lo que quiero es que tengamos en el PRI la posibilidad de decir que tenemos con qué y por qué gobernar la Ciudad de México, que podemos articular un frente amplio en la capital para regresar al Palacio del Ayuntamiento con buenas propuestas, con buenas acciones y buenos ejemplos de gobierno delegacional. Hoy tenemos corresponsabilidad en la ciudad y asumirlo en la pluralidad es el reto del PRI, para que esa democracia que me cuestionabas al inicio, si funciona o no, dé resultados. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que la democracia no le da resultados en su calidad de vida
y en su entorno de desarrollo personal. Esa es la apuesta del PRI en la Ciudad de México, del nuevo PRI, el de los rostros que arribaron ahora a la gestión pública en el Distrito Federal, y muchos que lucharon con mucha dignidad ante aparatos que hoy ya demostraron que no son eficientes. La despensa, el tinaco, la tarjeta, la lista de promovidos fue rebasada en esta ciudad y fue castigada con nuevos partidos del ejercicio de gobierno. Carlos. Ojalá y que lo que tú digas se cumpla, digo, no lo dudo, tú me lo estás diciendo. Reiterar me duele. Hartos de la corrupción, en todos Sin sentidos. duda todos. Ojalá y el PRI demuestre que se pueden hacer las cosas sin corrupción. Lo va a hacer. Porque todavía hasta hace unas semanas no podías hacer ningún trámite, ninguna delegación, si no pasabas por la corrupción. Si no pasabas por el billete fácil y el insulto en ese Ya se sentido. fue el PRD. No importa si se fue o no se fue. delegaciones. O no. 14 han cerrado 70. Hasta aquí, de la corrupción. Sin duda, todos. Ahora, también participamos y nos gusta, porque vamos a un agente de tránsito y mejor le damos una lana a que nos lleve al corralón. Digo, una y otra. Pero deberá ser el abuso. Queda registrado en la Ciudad de México que la administración más corrupta que ha tenido es la de Marcelo Ebrard. Vamos a tener oficinas de atención a servicios públicos unificadas y digitales. La mayor parte de trámites que se tengan que pagar, que se hagan con la tecnología, electrónicamente y con tarjeta de crédito. Que haya reducción de tiempos y plazos para abrir establecimientos mercantiles. Que el INVEA centralmente no sean dirigidos para las revisiones y supervisiones, que además tendrán que ser integrales. O sea, no que un día te digan, vamos a revisar la seguridad y no tiene extintor, le clausuro. Y fíjese que esta ventana está mal, si no está bien, se la clausuro. No clausuras, sí amonestaciones y sí sanciones a los Avisos establecimientos. preventivos, ¿no? Avisos preventivos, Antes de pero no cualquier extorsionar cosa. a los empresarios y a los ciudadanos menos. Pedirles dinero por un trámite que se puede realizar ahora, en la época de la tecnología y de la sociedad de la información, de manera electrónica. Un gobierno eficiente, un gobierno cercano a la gente, en escucharlos en las colonias, en ver cuál es su problemática y en simplificarles los trámites y los procedimientos delegacionales, en responderles si hay un abuso, por Twitter, por Facebook. Así se hizo en Coajimalpa, así se hará en varias delegaciones, para estar pendiente de la atención de los ciudadanos, que es a los que nos debemos. Yo espero 3 gobiernos delegacionales del PRI con 0 corrupción y que combatan a la impunidad. Yo espero 3 gobiernos que auditen lo que pasó y que sin cacería de brujas revisen lo que hay que hacer mejor y a quienes hay que sustituir. Mira, ojalá y así sea, porque he platicado ya muchas veces esta historia, pero sigue vigente, de aquel inspector de vía pública que entra a un estanquillo y ve que tienen un gato. Entonces clausuran por tener un animal, por tener un gato. Entonces quitan al animal, hacen todos los trámites, vuelven a abrir, llega nuevamente el inspector, el mismo, y dice, ¿dónde está el gato? No, pues ya no existe, ya no está. Clausurado, ¿por qué? Porque si no tiene gato va a tener ratones. De ese tamaño. Y ya estamos hasta acá. A ver, la segunda pregunta fuerte, directa que te quería hacer. Sé que has logrado avances importantes para tu partido, como no se habían registrado en 15 años. ¿Estoy en lo correcto? En 21. Un año de dirigencia, sí. Pero de todas maneras, no me lo tomes a mal, Mauricio, pero nos suena como a goleada. Y déjame decírtelo, ¿a cuál le vas? Al Atlante, ¿no? Sí. Sí, sigue la entrevista. Pero a ver, como en términos futbolísticos. Es revanchoso. Hombre, pues también me sé defender, ¿no? A ver, como en términos futbolísticos, son 16 delegaciones, si estas fueran goles, fueron 16 goles contra 3. Pero me dices, bueno, por lo menos metimos 3. Pero no quedó 16-3. Pero si tú ves el contra la mapa, oposición, quedó vamos. 5, 6, 5, 3, 2. no, bueno, tú estás hablando de la composición del mosaico. Yo estoy hablando Pues en términos sí, generales. es que El tú crees PRI contra qué se enfrentó, que alguien puede contra ganar 16 todo. y O sea, quedó cargos 3. complejos ya no va a haber. Ya no va Lo a haber. dije en campaña. Esta ciudad ¿Dónde no queda se el puede, PRI? no se puede gobernar por un solo partido. No va a haber mayoría en la asamblea. Se acabó la época del carro completo. Hay que prepararnos para la pluralidad y para gestionar bien esta ciudad. ¿Dónde queda el PRI? ¿Dónde queda? Pues primero no lo dejaron Zapato, porque la costumbre en 21 años era dejarlo Zapato, y que el PRI metía un gol cada 6 años. Cada 6 años ganaba un cargo. Ganó Milpalta en el 2003, en el 2009 con Roberto Rebollo un distrito federal, y en el 2012 con Adrián Rubalcaba Coajimalpa. Hoy tenemos 9 triunfos de mayoría en la ciudad. El PRI deja la mentalidad de oposición para hacer la mentalidad de opción. Deja de medrar con la lista plurinominal, que era lo único que le importaba. O sea, de a los oposición priistas, pasa a posición. A opción. ¿No posición? A oposición, sí, a posición en la ciudad, en 3 delegaciones, 3 distritos locales. Nunca habíamos ganado un distrito local, desde que había ya elecciones de jefe de gobierno en la ciudad.
3 distritos federales con mujeres. Entonces, ganan 9 compañeros. Y antes sola la mentalidad del PRI estaba en la lista pluri. ¿En qué lugar? ¿Quiénes entraban? Pues eso era una mentalidad pues pequeña, ¿no? Ahora, no te voy a restar méritos. No te voy a restar méritos, Mau, pero dime por qué. Porque o sea, hiciste un gran, yo sé que hiciste un buen trabajo, etcétera. Había un buen trabajo anterior. O sea, me parece que Adrián había gobernado bien Coajimalpa y que Miguel y Paola hicieron un buen equipo los 3. Que en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida fue un diputado que se abocó a trabajar el territorio. Con Luis Gerardo Quijano y Paz Quiñones lograron articular un frente de trabajo unificado. ¿Por qué no Miguel Hidalgo? ¿Por qué no Álvaro Obregón? Hubo dificultades. Y en Milpalta, Jorge Alvarado había perdido dos candidaturas anteriores porque había cargado con el candidato al distrito local, que como era el mejor lugar del PRI, era el acceso directo por el famoso repechaje, que los mejores segundos lugares entran a la asamblea. Hoy llegó Mariana Moguel y se planteó ganar y ganar. ¿Por qué no en otras delegaciones? Porque tenemos que aprender de estas buenas prácticas y los buenos ejercicios que se dieron en esta elección para multiplicarlos. Se tiene que tener un trabajo anterior, se tiene que tener sobre todo un buen ejercicio de trabajo en equipo, una campaña del partido que sea un paraguas y que construya un mensaje que le represente algo a la sociedad del Distrito Federal, y un comité ejecutivo nacional que con César Camacho, Ivonne Ortega, Ana Lilia Herrera, Cristina Díaz nos apoyaron como nunca se había visto en el Distrito Federal. No es solamente del comité directivo y de Mauricio López, es un triunfo de una generación de priistas. No es mi triunfo, es de aquellos que apostamos hoy para cambiar de mentalidad durante Mauricio, 18 años. No seas modesto. Cuando hay cabeza y hay proyecto y dirección, hay éxito. ¿No? Y a ver, y por último, para cerrar ya, para concluir, ¿qué vamos a esperar de este nuevo mosaico en el Distrito Federal? ¿Qué seguridad tenemos los ciudadanos de que ahora sí va a funcionar y se van a integrar todas las fuerzas en el Distrito Federal? Creo que la curva de aprendizaje debe ser rápida. Que atemperar los gritos de batalla de la oposición, sobre todo de Morena, tienen que hacerse. O sea, gobiernos efectivos y no contestatarios, pues en un gobiernos de posición o de oposición. De resultados, porque para hacer un gobierno mediático de denuncia lo podemos hacer, ¿no? Al señor Martí Batres le gusta, pero yo creo que hay que dar un gobierno de resultados en la capital. Y resultados concretos y acompañamiento a las posturas críticas en la capital. Yo espero un gobierno de Miguel Ángel Mancera que entienda que la pluralidad llegó para quedarse en la ciudad, que la tiene que gestionar de una manera diferente, que los secretarios del gabinete tienen que trabajar. Bueno, Miguel Ángel Mancera y Mauricio López y Martí Batres, que los partidos de oposición entendamos que en democracia se puede debatir, criticar, impugnar, y es igual de legítimo coincidir, construir y acordar. Quiero un DF mejor en el 2018 para que tengamos un relevo de jefe de gobierno en la pluralidad y un cambio que ya llegue después de 21 años a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Esta conversación va a continuar. La llevamos por partes. Gracias, me entrevistaste cuando llegué al PRI del DF casi un año. Hoy se cumple un año y ahí están los resultados, Carlos. Gracias a ti por esta oportunidad. No, al contrario, gracias a ti que siempre correspondes a platicar con nosotros. Mauricio, gracias. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla, que tenga usted la mejor de todas las noches y recuerde, esto aquí va en serio, volvemos.